polémica en el Partido Popular es esta: el currículum de su vicesecretaria, una de las mujeres clave del equipo Ayuso en la ejecutiva de Feijóo, ha falseado su currículum. 3 versiones diferentes en 7 años distintos y ahora admite que no tenía doble grado, no tenía filología, no tiene más que bachillerato cursado, pese a que ha dado clase en una universidad. Es un problema, primero, personal, segundo, político para el PP, porque el PP tiene cláusulas de honorabilidad, y tercero, y sobre todo, institucional. Una universidad ligada a la administración de Ayuso la ha contratado y la tiene dando clases con estudios de bachillerato. Cristina Cañedo, esto ahora mismo es una patata caliente en un PP que dice ella. Pues lo que dice Noelia Núñez es que se trata de una confusión, que ella no ha querido engañar a nadie y que quiere actuar con transparencia igual que hacen en todo el Partido Popular, aunque reconoce que no ha querido aclarar estos puntos de su currículum antes para no tapar lo que dice para ella era una derrota ayer aquí en el Congreso del Gobierno. Desde el Partido Socialista piden directamente su dimisión porque dicen esta es una más de la larga lista de mentiras dentro del Partido Popular. Hoy vamos a hablar de curriculitis. El alcalde de Fuenlabrada y secretario Javier Ayala ha exigido la dimisión de la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular y portavoz en el Ayuntamiento, Noelia Núñez, tras mentir en su currículum. Así lo ha trasladado el regidor, después de que la propia Núñez admitiera que no había acabado sus estudios universitarios y que su ficha de diputado del Congreso tenía una equivocación. Javier Ayala. Que se ha llenado de la boca de darnos lecciones a los demás pues en cuanto a la honorabilidad, en cuanto a la transparencia, y de repente nos encontramos con una cuestión como esta. Me parece que lo más digno para una persona que hace esto es dimitir y dejar todo su cargo. Las explicaciones que ha dado esta diputada del Partido Popular. Pues otro engaño más, porque es que no es ninguna equivocación, porque no solo lo ha puesto en su currículum aquí, en los papeles del Congreso, es que lo ha dicho permanentemente en cada entrevista que le hacían, como ella era no sé cuántas cosas que luego no era. Pero en el fondo, si es que casi me parece ridículo. ¿Quién a estas alturas de siglo intenta engañar a la gente cuando tienes que entender que todo se sabe en este mundo en el que estamos interconectados, en el que todo es público, que todo es transparente? Es ridículo, pero claro, es que esta forma de hacer política engañando y tal, es que es muy del Partido Popular, ven el grano en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio permanentemente, y cada vez conocemos cosas que son más graves, porque esto es una anécdota, pero lo grave de lo que hemos conocido estos días es esa forma de ser y de estar en política del Partido Popular con el caso Montoro. Claro, es que esto no es una cosa cualquiera, no es alguien que se corrompe y que hace una mordida de no sé qué. No, es un sistema de funcionar en política, y es poner el boletín oficial del Estado a la venta y hacer leyes a la carta. Y es el comportamiento permanente del Partido Popular. Cuando gobierna, hace leyes a la carta para sus amigos, y cuando está en la oposición vota en contra de todas las leyes que no son a la carta para sus amigos, como ha demostrado en esta legislatura. Y además hizo en un momento terrible para este país, porque podemos decir, no, vendió el boletín oficial, no, vendió al país, porque con una mano firmaba leyes que ayudaban y que perdonaban millones y millones de euros a algunas empresas, y con la otra firmaba decretos que recortaban la vida de la ciudadanía de este país, que les imponía los copagos farmacéuticos, que les hacía perder capacidad en las pensiones, capacidad adquisitiva en las pensiones, que recortaba salarios, derechos. Es que es tremendo, Y esta es la forma de actuar del Partido Popular siempre. Una cosita más sobre el tema del currículum. ¿Tendría que dejar su escaño la diputada? Bueno, por lo menos debiera de dejar de mentir, que es lo que tiene que hacer de una vez. Bueno, pues eso parece que lo ha hecho, que lo ha aclarado en redes sociales. Muchísimas gracias. No ha aclarado nada, no ha aclarado nada. Ha vuelto a decir que no quería... Pero ha dicho que no responde a la realidad a lo que está publicado, eso sí. Bueno, pues vamos a ver efectivamente en su ficha personal ahora mismo, en la página del Congreso, vamos a ver ese pantallazo donde aparece que ella tiene ese doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública. Bueno, anoche ella misma
en Twitter ha reconocido que no tiene ese título, que ella decidió estudiar Derecho, después en 2019 cambió esos estudios por ese doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas, pero que no lo ha terminado. Ella alude a una equivocación y que no ha habido ánimo alguno, dice, de engaño por su parte. Unos estudios que finalmente no tiene. Por cierto, que ella misma ha pedido al Congreso que ya se cambie esa ficha personal que aparece en la web del Congreso de los Diputados. Por cierto, hay que decir que los diputados y diputadas, cuando recogen su acta, cuando se inscriben aquí en la Cámara, no están obligados a presentar sus títulos universitarios y de su formación. Es decir, ellos firman una declaración responsable donde se comprometen a que toda esa información que ellos aportan es veraz. A ver, Cristina. Pues mejor que presenten los documentos, ¿no? Casi mejor que hagan el esfuerzo. ¿Qué necesidad? Vamos a ver, para dedicarte a la política no tienes tampoco por qué acreditar estudios superiores. Puedes ser un magnífico servidor público sin ser universitario. Que digas, bueno, es una equivocación, creo que ninguno de nosotros nos equivocaríamos al saber que hemos hecho, que no hemos hecho. Y no creo que haya lugar a dudas. Si tú has empezado unos estudios pero no los has terminado, no los has hecho, no has terminado, no puedes decir que eres exactamente, que eres abogada o que eres no las has hecho, oye, y puedes incluso poner estudiante o cursando un grado, o yo qué sé. A mí me resulta muy llamativo porque además es que estas cosas se pone el foco sobre ellas. Y en este caso es que estamos hablando de 3 instancias distintas en las que varía el currículum de unas a otras. Porque si mantienes la misma versión en todos los sitios, pues es más fácil, bueno, que digamos que nadie le llame la atención. Que nadie le llame la atención porque hay cierta coherencia. Pero de verdad, es que no entiendo la necesidad de acreditar unos estudios que uno no tiene y no pasa nada. Yo creo que es que no hay que forzar nada. La verdad, yo es que me quedo muy sorprendida y cuando dice ha sido un error, hombre, un error no lo comete uno sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho en su vida. Sí, no sé qué es más ofensivo, si lo que ha estado manteniendo durante todos estos días y demás, o decirnos ahora que ha sido una equivocación. No, me he equivocado y ni soy politóloga, ni soy filóloga, ni soy abogada. Es una equivocación realmente curiosa, ¿no? No creo que a nadie se le pase por la cabeza un error así, ¿no? No, lo que pasa es que no ha colado y esto demuestra que hay cierta obsesión por colocarse en pedestales que a uno no le corresponden, pero como decía Cristina, ¿qué pasa? ¿Que se devalúa su función parlamentaria como diputada, como política, porque no tiene 3 titulaciones universitarias? Ese es el concepto que tiene de la política o de la representación. Que las tiene bien, y si no las tiene, tendrá que demostrar sus méritos para conocer los temas sobre los que tiene que tratar o que votar o que estudiar, ¿no? Yo creo que es una tomadura de pelo y es una falta de respeto a la ciudadanía, ¿no? Pero estas cosas son muy fáciles. Yo hice historia y me pasé luego a periodismo, y si vas a LinkedIn, en mi currículum pone que soy licenciado en Ciencias de la Información por la Autónoma de Barcelona y que estudié 1 año de historia en la Universidad de Barcelona. Punto. Ya está muy clarito. O sea, un error a mí me cuesta, ¿no? Pues yo no pongo soy licenciado en historia porque hice un curso solo y me pasé a periodismo, error, afortunadamente. Un error es equivocarte en el año en el que te licenciaste. Es invertarte 3 licenciaturas. Pero sobre todo, yo voy a lo que decía Cristina, que me parece lo grave, es que en el fondo lo que subyace es que Noelia Muñoz cree que es un demérito no ser licenciado o no ser diplomado o no ser graduado, como se dice ahora. Y eso es para mí lo que es grave, porque se minusvalora a todos aquellos que no han pasado por la universidad. En España tenemos una cierta titulitis todos, eso es así, pero los políticos especialmente, yo creo que eso es con lo que... De hecho, Ferran, si me permites un dato, el Congreso Español tiene una mayor proporción de licenciaturas que los parlamentos de otros países europeos. Pues eso seguramente también es una anomalía, porque refleja menos la realidad de la sociedad. Ahora hay que bajar la media en un país donde todo el mundo va a la universidad y menos gente, afortunadamente cada vez más, pero menos gente va a la formación profesional, pues a lo mejor es un país menos preparado, ¿no? Es que esta titulitis, y sobre todo es que en qué mundo vives que piensas que esto no se va a saber. O sea.
Bueno, el tema de la titulitis que viene del posfranquismo y tal, ya sabemos lo que hemos vivido, que por lo menos la gente de mi generación, cuando alguien decía en casa, pues quiero estudiar una formación profesional, casi era como decir, bueno, es que no que estudiar, no, mire usted, quiero estudiar una formación profesional. Y en un momento en el que este país necesita, como dices, tanta gente de formación profesional, porque hay un elevado número muy por encima de la media que va a la universidad, pues todo esto ya es, porque además Noelia Núñez es joven, es una mujer joven, con lo cual realmente es joven, entonces sí. Realmente tener este tipo de complejos que creíamos que ya estaban superados es terrible. Pero a mí lo que me parece peor, no solamente que trate de engañar, que lo ha hecho porque, como decía Cristina, ha presentado en 3 instituciones distintas 3 currículos diferentes y en los 3 insistía en que ella tenía estos estudios universitarios que no tiene. Pero lo peor, cuando se comentaba en la información de Televisión Española que no están obligados efectivamente a presentar su currículum, hombre, no están obligados a presentarlo, pero si lo presentan estarán obligados a presentar la verdad. Digo yo, ¿no? Porque es que si no, ¿hasta dónde podíamos llegar? Entonces, una vez que uno decide... Hay un montón de cosas que tú firmas la declaración, dices que asumes que eso es verdad. Eso es, y ahí estás obligado a que eso sea verdad. Otra cosa es que, oye, no te metas en esta historia. Si tienes complejo... En un montón de procedimientos administrativos es así. Eso es. Pero bueno, aquí yo digo que igual, visto lo visto, mejor que presenten el título. Pues sí, visto lo visto. Pero claro, la pregunta es, muy bien, ahora ya sabemos lo que ha pasado, que no responde a la realidad lo que ella ha dicho. ¿Qué hacemos? ¿Qué tiene que hacer una diputada, yo creo que una diputada o qué tiene que hacer el Partido Popular ante alguien que ha mentido? En un momento político como este no le van a pedir que dimita, pero creo que esto le va a seguir a esta chica el resto de su vida política. Eso sí, hay que decir que por cosas así, en algún otro país hemos visto casos, en Alemania, por ejemplo, se dimite. Se dimite sin que nadie tenga que pedirlo. Pasa que el nivel de no dimisión está muy alto en este país. El ejemplo de Jesús, en Alemania también se convocaron unas elecciones cuando el gobierno socialdemócrata de coalición decidió que tenía paralizado el Parlamento. Y en Portugal dimitió el presidente porque imputaron a su jefe de gabinete. Han ocurrido tantas cosas en este país que nos han saldado con dimisiones. Tenemos un fiscal general imputado, tenemos, yo qué sé, la segunda fuga de Puigdemont, que aquello fue una vergüenza, o que, yo qué sé, o que el hecho de, lo que pasó en la frontera de Belilla, os acordáis, en 2022, con más de 20 muertos. Es decir, han pasado cosas tan gordas en este país que no se han sustanciado con ninguna dimisión. Sí, podemos recordar la lista. Que a mí esto, sí, bueno, es que han pasado muchas cosas, que a mí esto me parece una anécdota, que ya digo que no, qué necesidad hay, pero me parece una anécdota. No, yo solo he dicho que por algo así, en algún otro país, dimiten, simplemente. No estoy analizando muchos casos en los que se debería haber dimitido, sin duda. Hay que reconocer al señor Tellado una habilidad para en cada frase colar una exageración, una tergiversación o directamente una mentira. Algunas bastante graves y preocupantes porque implican un nivel de intoxicación respecto a cuestiones tan delicadas como la seguridad importante. En una misma afirmación ha recogido un sentimiento, una sensación subjetiva de inseguridad con unos datos que no son reales. Las peores cifras de delincuencia en delitos como asaltos en los domicilios, riñas, atracos y demás se produjeron con un ministro del Partido Popular, que fue Jorge Fernández Díaz, del que ya sabemos que el próximo año tendrá que sentarse en el banquillo porque le piden 15 años de cárcel la Fiscalía Anticorrupción por utilizar medios públicos, materiales y humanos para atacar a la oposición. Bueno, en este caso no para atacar a la oposición, para beneficiar a su partido y reventar un caso judicial que le afectaba. Yo es que he apuntado de todas las afirmaciones, yo no sé, está claro que yo creo que para entender al señor Tellado hay que irse al principio de su intervención, cuando ha dicho que a la radio se viene a dar titulares. Ha dado mucho, sí, claro, desde luego. Pero esta forma de hacer política, donde todo se relativiza y la verdad es algo y la mentira son pues términos relativos, pues me parece muy preocupante. Yo creo que no le supera, probablemente la señora Isabel Díaz Ayuso es la única que le puede superar al colar datos inexactos por ser generosos en una misma frase. Frontes, el número de imputados del PSOE, que Ábalos está en el banquillo, que el apagón se produjo por una serie de protagonistas que no son los que la investigación ha determinado, el reparto de inmigrantes en las comunidades autónomas, que el gobierno lucha contra las mafias, habría que decirse a la policía y los resultados de las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado en las luchas contra las mafias de la inmigración. Es que eso ha sido una lista interminable. De verdad que me ha parecido una experiencia muy provechosa desde el punto de vista periodístico para comprobar in situ
eso que vemos en las ruedas de prensa habitualmente, que da el señor Tellado. Bueno, pues ahí le ha colocado Alberto Núñez Feijóo. Me hubiera gustado preguntarle si él mismo que ha dicho que Cristóbal Montoro es el ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, y ahí tiene razón, también lo fue de José María Aznar, el ministro de Hacienda más longevo de la democracia, el autor de los presupuestos generales que más se han mantenido durante el tiempo en democracia. Pues si esa foto del Congreso de hace 3 semanas con Feijóo reivindicando a Rajoy y Aznar y con Montoro aplaudiendo en el público, se hubiera repetido a día de hoy después de lo que hemos conocido en el sumario. A las ansias del independentismo. A los independentistas tampoco le gustó lo que presentaron el otro día. Porque querrían más, esa es la realidad, querrían más. Pero desde luego, trocear la agencia tributaria no supone ningún beneficio, absolutamente para ningún español, ni siquiera... Sobre ese caso Montoro, porque bueno, lo que se está investigando es una presunta trama corrupta. Empresas gasísticas pedían cambios legislativos a demanda. El Ministerio de Hacienda que lideraba el señor Montoro, está imputada también toda la cúpula del Ministerio, ejecutaba esas modificaciones legislativas y se pagaban una serie de bonificaciones a través del despacho que había fundado el propio señor Montoro. ¿No les parece extremadamente grave ese caso? Presuntamente legislar a cambio de mordidas. Hombre, desde luego, si se confirman los hechos son tremendamente graves. Por supuesto que sí. Y por lo tanto, que se investigue, que se llegue hasta el final, que se rindan cuentas donde hay que rendirlas, que es en los juzgados de España. Y por lo tanto, máximo respeto por nuestra parte a las actuaciones judiciales. No encontrará un responsable del Partido Popular, del equipo de dirección de nuestro partido, justificando absolutamente nada. Eso se lo dejamos al Partido Socialista. Nosotros no. Que se investigue lo que haya que investigar y que el señor Montoro aclare en sede judicial todo lo que ha sucedido en esos años. Decía que cursó baja como militante a través de un correo electrónico remitido al propio partido. ¿Nadie de la dirección actual del PP ha hablado con el señor Montoro? Yo lo desconozco. Yo desde luego no. Entiendo que el señor Feijóo tampoco. Habrá que preguntar al señor Feijóo. Yo desde luego no he tenido ni ocasión, ni oportunidad, ni interés en ese caso. Me decía antes que Vox se equivocó durante los sucesos, los incidentes racistas xenófobos en Torre Pacheco, en Murcia. Hoy PP y Vox consuman su acuerdo de presupuestos en la región de Murcia, precisamente. ¿Ese acuerdo no valida de alguna forma el discurso migratorio de Vox? Hablaba, ¿no?, de que han participado en la acogida de menores migrantes no acompañados. Ese acuerdo, entre otras cosas, incluye el cierre de un centro de acogida para niños migrantes no acompañados. Ese argumento es como pensar que cuando Sánchez se apoya en Bildu, también el Partido Socialista se niega a condenar la violencia, como hace Bildu. El argumento comprenderá que no se sostiene. Mire, la región de Murcia... Bueno, eso lo han insinuado ustedes alguna vez, ¿no? Bueno, a mí me parece lamentable que el Partido Socialista se apoye en un partido que ha llevado en las municipales de hace 2 años a personas condenadas por terrorismo en sus listas. Me parece deleznable. Y creo que en ese sentido el Partido Socialista colabora de forma activa en el blanqueamiento de un partido como Bildu. Efectivamente. Lo que le he dicho es que hay un problema de inseguridad creciente en España, inseguridad creciente. En determinados barrios de Barcelona, la gente mayor tiene miedo a salir a determinadas horas a la calle, y eso es por falta de efectivos y por falta de una ley que sea eficaz. Nosotros, que sí nos reunimos con los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que nos dicen es que tenemos un problema de legislación y que en España hay una concentración de delitos por parte de determinadas personas que son reincidentes, multireincidentes, delinquen por la mañana, son detenidos y por la tarde están en la calle, y que nosotros tenemos que tener una ley de multirreincidencia que nos permita modificar el Código Penal agravando la multirreincidencia. Porque generalmente son unas pocas personas las que delinquen muchas veces y se les aplican penas muy pequeñas, muy menores, y que hay que luchar para que la multirreincidencia se recoja en la legislación vigente para atacarla y generar más seguridad en las calles de España. Miguel Tellado, secretario general del PP, cinturón negro de judo. De judo. Gracias por estar esta mañana en la radio pública. Le voy a hacer una petición, ahora que es el hombre fuerte del PP, a ver si vemos por aquí pronto al señor Núñez Feijóo en la radio pública, en la radio de todos, porque no lo hemos visto por aquí desde la última campaña de las elecciones generales hace 2 años. Corrupto en España, a cambio de que tú me apoyes, el gobierno,
en el País Vasco y el gobierno en determinadas diputaciones forales o en determinados ayuntamientos. Ese es el pacto corrupto del PNV con el Partido Socialista. Le da igual los casos de corrupción que acechan y rodean a Pedro Sánchez con tal de mantener el poder en el País Vasco. Bueno, pues que lo digan abiertamente. Pero yo lo que le pido al PNV es que no utilice el voto de los vascos y las vascas de centro derecha para luego gobernar como si fuesen de izquierdas o apoyar gobiernos corruptos de izquierdas. Cualquiera de los socios de investidura de Sánchez, dijo usted en una entrevista en el diario ABC hace unos días. La Fiscalía está investigando ahora al líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, por un posible delito de odio por sus manifestaciones en Torre Pacheco, donde se registraron esos incidentes xenófobos. ¿Mantiene usted que Vox es un partido de Estado? Sí que escuchaba al señor Feijóo desmarcarse de Vox en cuanto a lo sucedido en Torre Pacheco. Mire, nosotros no vamos a respaldar nunca comportamientos irresponsables. Claro, no sé si eso es de ser un partido de Estado. No, nosotros no vamos a respaldar nunca comportamientos irresponsables, como los que ha habido en Torre Pacheco. Nunca, en ningún caso. Y por lo tanto, toda nuestra crítica absoluta. Creo que contra la delincuencia no se puede actuar desde la delincuencia. Contra la delincuencia, la ley. La ley. Y por lo tanto creo que se han equivocado profundamente en su comportamiento y su actitud en los conflictos de Torre Pacheco. Nosotros estamos radicalmente en contra de la inmigración ilegal y estamos a favor de la inmigración legal. De todos aquellos que quieren venir a España a trabajar, desde luego este es un país de acogida. Fuimos hasta hace poco tiempo un país de migrantes. Yo soy gallego y en Galicia todos tenemos en nuestras familias personas que han cruzado el charco y han emigrado a otros países, a otras latitudes, buscando lo que no les daba Galicia en ese tiempo, ¿no? Y por lo tanto, claro que a favor de la inmigración legal y de que la gente pueda desarrollar sus proyectos vitales en otras latitudes, por supuesto que sí, pero en contra de la inmigración ilegal. ¿Y cómo se frena la inmigración ilegal? Hace un año usted afirmó que el gobierno podría hacer uso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para frenar la llegada de esos migrantes irregulares. ¿Sigue pensándolo? Mire, luchar contra la inmigración ilegal es una obligación del gobierno de cualquier país. Lamentablemente, el gobierno de Pedro Sánchez está instalado en el efecto llamada irresponsable. Nosotros no nos faltan ganas, nos faltan votos. Si tuviésemos los votos... Ese es otro buen titular, señor Tellado. Pues ahí lo dejo. No nos faltan ganas, nos faltan votos. Si tuviésemos los votos, no tenga ninguna duda, impulsaríamos una moción de censura. ¿Por qué? Porque ni España ni los españoles merecen lo que está pasando en nuestro país. España no puede levantarse cada día con el sobresalto que afecta al gobierno. En España no tenemos un gobierno, tenemos unos señores que resisten dentro del Palacio de la Moncloa y que desde allí pretenden defenderse utilizando los resortes del Estado, todos, sin ningún límite, para defenderse de las causas judiciales abiertas contra el partido, el gobierno y el entorno familiar del presidente. Ese es el único interés de Pedro Sánchez. Lo es desde el primer momento. Mire, esta legislatura nunca debió producirse en estos términos. Sánchez debió haber asumido el resultado electoral de tal día como hoy hace 2 años y haber entendido que había perdido las elecciones y que no tenía sentido atrincherarse en el poder. Pero, ahora ya Tellado, sabemos por qué lo hacía. Ahora ya sabemos por qué lo hacía. Usted sabe lo que hacía esto es una democracia parlamentaria y que es presidente del gobierno quien consigue más apoyos. Sin ninguna duda. Lo que nunca se había hecho es pactar con Bildu la gobernabilidad de España. Mire, en España siempre hemos tenido al independentismo en las Cortes, en el Congreso, en el Senado, pero nunca habían tenido tanto poder. Pero no porque se lo diesen los ciudadanos en las urnas. Tampoco en los tiempos de Aznar. No porque se lo diesen los ciudadanos en las urnas, sino porque se lo ha dado Sánchez. El poder que tiene Bildu, el poder que tiene Junts, no se lo han dado los vascos o los catalanes a través de las urnas. Se lo ha dado Sánchez porque les ha entregado la llave de la gobernabilidad de España. A mí me da pena, lástima, no por Sánchez, sino por el país, ver cómo hoy en España no tenemos un presidente del gobierno libre, que defiende los intereses generales. Tenemos un presidente del gobierno secuestrado por la mayoría parlamentaria que construyó para ser presidente, secuestrado por ella. El gobierno no legisla en base al interés general, sino en base a las exigencias del independentismo y de los partidos radicales. Y eso es malo para España.
Yo le preguntaba por el alejamiento le preguntaba por el alejamiento del PNV, en realidad, señor Tellado, que por cierto empató escaños en las últimas elecciones vascas con Euskal Herria Bildu. Eso es. Mire, yo creo que el PNV tiene que ser claro con su electorado. Lo que no puede ser es que el PNV le pida el voto a los vascos de centro-derecha para luego gobernar con la izquierda y para luego desarrollar políticas de izquierdas. Y ese es el engaño del Partido Nacionalista Vasco, ahora dirigido por Aitor Esteban. Yo creo que el entreguismo del PNV al Partido Socialista es escandaloso. Y hoy por hoy, el PNV no son socios de Sánchez, son cómplices de Sánchez y de su corrupción. El PNV siempre ha dicho que no formaría parte de ningún pacto, de ningún acuerdo que incluyera a Vox. Señor Tellado, ¿hay quien puede pensar que tienen más sintonía con los de Abascal que con los de Aitor Esteban? No, yo creo que quien tiene más sintonía desde el PNV es con el Partido Socialista y con Podemos. Yo le preguntaba por la sintonía del PP. ¿Con quién tiene más sintonía? ¿Si con el PNV o con Vox? Indudablemente con Vox. Por supuesto que con Vox. El PNV se ha convertido en un partido que pretende lograr beneficios a cambio de extorsionar a un presidente débil. Y por lo tanto, creo que ese es su problema. Ver al PNV comportarse igual que Bildu, exactamente igual que Bildu en el Congreso de los Diputados, supongo que da que pensar a los vascos. No creo que los vascos se sientan cómodos en esa situación. ¿Cuál es la realidad? Pues que el PNV intercambia apoyos con el Partido Socialista. Ahora, ¿no? Los casos de presunta corrupción que salpican también al PSOE, el encarcelamiento del ex número 3 del partido, de Santos Cerdán. Se lo preguntaba el otro día al ministro Óscar López y se lo pregunta a usted también, señor Tellado. ¿No teme que el discurso que esté calando en la opinión pública es el de que no hay políticos honrados, que todos son corruptos? Mire, yo creo que a lo mejor ese es un discurso que interesa al Partido Socialista. El tratar de embarrar el campo y empatar. Todos corruptos. No, mire, no, todos corruptos no. Nunca en España ha habido un presidente del gobierno con su mujer imputada, su hermano imputado, su fiscal general del Estado imputado, su número 2, el secretario de organización imputado, el 2 anterior también imputado, el ministro de Transportes también en el banquillo. Eso no había sucedido nunca. En el caso del Partido Socialista, estamos hablando de que entre los muchos cargos que acumulan las personas investigadas, y van más de 27, vinculados a este gobierno, al que está hoy en la Moncloa, se acusa, entre otros cargos, de organización criminal. Y por lo tanto todo lo que está pasando es tremendamente grave. Y serán los juzgados los que depuren las responsabilidades penales, pero es en las Cortes donde hay que depurar las responsabilidades políticas. Y con respecto a la responsabilidad política de Pedro Sánchez en esta trama, es muy directa. No estamos hablando de un alto cargo del gobierno de Pedro Sánchez que en no sé qué despacho de un ministerio hacía no se sabe qué por las tardes. Estamos hablando del núcleo duro del sanchismo, de las personas que llevan a Sánchez a la Moncloa, primero a la Secretaría General del partido y luego a la Moncloa. Le hemos hablado muchas veces del clan del Peugeot. Los del clan del Peugeot, el clan de las primarias de Pedro Sánchez, o se les ha retirado el pasaporte o están en prisión, están en la trena. Describe usted una situación que califica de inaudita en la política española por esas investigaciones judiciales abiertas. Mariano Rajoy salió del Palacio de la Moncloa por una moción de censura motivada por la sentencia de la trama Gürtel. Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, estuvo en la cárcel, no solo en prisión preventiva, estuvo cumpliendo condena. Inaudito, por desgracia, señor Tellado, no es.